Siendo las 9:10 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este día martes 19 de noviembre, vamos avanzando y después de nuestra ronda de comentarios tenemos nuestra entrevista central en este día de hoy. Nos acompaña Félix Bautista, senador de la provincia más grande del país en extensión territorial, San Juan, y a su vez un político de larga trayectoria como servidor público. Le tocó ser subdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en el gobierno 96-2000. Luego, a partir del año 2004 hasta el 2010, fue el director de la extinta OISOE y desde entonces ha ocupado el puesto en la Cámara Alta representando la provincia de San Juan, así como también se le recuerda por su largo trayecto como secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. Actualmente pertenece al partido Fuerza del Pueblo. Félix ha sido un congresista muy activo desde que ocupó ese lugar en la Cámara Alta, con muchos proyectos de ley, con muchos proyectos interesantes, algunos muy interesantes, otros bastante llamativos, como ha sido el más reciente de proponer la creación de una nueva provincia subdividida, desgajada de la actual provincia de San Juan. Así que le tenemos aquí en cabina. De inmediato le saludamos y damos los buenos días aquí entre sureños y sanjuaneros y algún cibaeño en cabina. Así Buen día. Bueno, buenos días. Primero quiero saludarlos a todos, comenzando por ti, José Luis, por Fernando, que está a mi izquierda, por Rosendo, que está a la izquierda de Fernando, por mi amiga Susana, que está a la izquierda de Rosendo, por Felipe, que está a la izquierda de Susana, y por Diurca Pérez a la izquierda de Felipe, y a la izquierda de Diurca Pérez está Isis Álvarez. Gracias por invitarme a este programa. Me fui a la izquierda. Lo hizo en el orden de las agujas del reloj. Así es. Así es. Bueno, ingeniero que tú quieres. Dar gracias a Dios primero por estar aquí en el día de hoy. Saludar a mi esposa, la arquitecta Sara Rojas, que está escuchando este programa. Saludos. Un abrazo para y estamos aquí para contestar sus preguntas. que saludar a Sara. Las Saras son guapas todas. Yo tengo una Sara también. Senador, nosotros hemos visto, mi persona ha visto como que usted tiene como un lavadito de imagen. Usted tiene una campaña que lo proyecta fuera de San Juan. Ya yo creo que de San Juan no hay más nada que buscar. Usted es el dueño de esa provincia, nadie ha podido con usted ahí. O sea, me parece como que usted tiene como unos planes un poquito más allá. Después de ser senador ya no hay más nada, porque la vicepresidencia no es un puesto por el que uno se proyecta, sino que lo decide el candidato. Sabemos que usted también tiene una acción para ver si le levantan las sanciones en Estados Unidos por la ley Maninsky. O sea, yo veo como que usted tiene como un refrescamiento de su imagen y yo quisiera saber cuáles son sus planes políticos, cuál es su pensamiento en esto que yo estoy viendo como que está sacando su figura de ser solamente el senador de San Juan. Bueno, yo estoy concentrado en este momento en ser un buen legislador. Pienso que eso es lo que me corresponde. No tengo otra aspiración más allá que seguir siendo senador, hacer un buen trabajo, como lo he venido haciendo hasta ahora. He decidido, como usted dice, hacer cosas por la gente, que es lo que más importa. Cuando alguien se me acerca con un problema de salud, por ejemplo, usted sabe que la salud es la vida. Yo trato de hacer un esfuerzo por ayudar, lo más que pueda, tocando puertas, haciendo acciones, y lo hago con ese único interés de colaborar con la gente. Mucha gente piensa otra cosa a partir de lo que se desprende de ahí, pero la verdad es que estoy solo concentrado en eso, en mi labor legislativa, en trabajar por mi provincia y ver cómo San Juan progresa y cómo progresa la República Dominicana a través de las acciones que podamos desarrollar desde el Congreso. En eso estoy, Susana, mi amiga Susana. Senador, la verdad que para nosotros es un placer tenerle por aquí. Muchísimo tiempo que no le teníamos en el gobierno de la mañana. Hay un tema, Félix, que yo sé que que como le preocupa a todo el país ahora mismo, te debe de preocupar a ti como legislador de la República.
y es el tema de la migración, el problema que tenemos con la migración haitiana. Hablaba Fernando esta mañana de la complicidad que hay, de la gente que está supuesto a regular el tema, a mantener la vigilancia, lo que está haciendo es prestarse a ser parte del problema a cambio, por ejemplo, de dineros. Y yo he estado pensando, y lo he dicho aquí en el Gobierno de la Mañana, y por eso te planteo el tema como legislador, ¿cómo no ha surgido una legislación en la República Dominicana que de alguna manera pueda ponerle algún tipo de freno a esto, estableciendo sanciones muy específicas para personas, militares, funcionarios que se presten a este tipo de tratativa y que están afectando definitivamente con sus acciones la soberanía nacional? Bueno, yo pienso que lo que se impondría es hacer una modificación a la ley que existe, que es la ley de migración. En lugar de hacer una ley nueva, sí, legislar. Sí, legislar, y que esas sanciones pudieran estar contempladas en la ley de migración, porque ya la ley está ahí. Y en ese sentido me llevo de aquí, de este programa, esa idea que usted ha planteado, para ver qué cosas se pueden modificar en la ley de migración que vaya en la dirección de lo que usted está planteando. Así que hago un compromiso aquí en el día de hoy de revisar esa ley para ver cómo se pueden establecer esas sanciones. Pero más allá de eso, Haití es una realidad que está ahí, no lo podemos mudar de ahí. Y yo pienso que de alguna manera debe aplicarse lo que yo llamo la política del buen vecino. Y hay un modelo que se ha desarrollado en Dajabón, en Juana Méndez, que es la empresa Codevi. Codevi tiene más de 19,000 empleados. La mayoría son haitianos. Esos haitianos cruzan a Dajabón a comprar, pero regresan a Haití, tienen ingresos. Imagínense que a lo largo de la frontera se establezcan múltiples empresas parecidas a esa, que puedan generar 1 millón de empleos de aquel lado y 300,000 empleos de este lado. Entonces, eso es muy importante por la realidad social y económica que tenemos en Haití. Naturalmente hay un problema político en Haití. Los partidos políticos de Haití son muy débiles, son como especie de movimientos que se crean a propósito de un proceso electoral y que luego desaparecen. Es decir, no hay partido político fuerte, no hay un PRD, no hay un PRM, no hay un PLD, no hay una Fuerza del Pueblo, no hay partidos políticos fuertes. Y eso hace que la estabilidad política también sea débil. Entonces es importante que Haití pueda tener partidos políticos fuertes. Entonces, es hacer un muro de empleo en la frontera, es tener un muro tecnológico, es tener el muro físico que se está haciendo, es tener el muro legal. Sí, son 4 muros. Entonces, un muro económico, que sería repetir Codevi a lo largo de la frontera, un muro físico que se está haciendo, un muro legal y un muro tecnológico para supervisar toda la frontera. De modo que yo pienso que en el largo plazo debe ser la política del buen vecino. Cómo creamos las condiciones para que Haití también pueda desarrollarse y progresar y hacerlo a lo largo de la frontera. Si eso se hace, mucha gente que ha salido de Elías Piña o de Dajabón o de Montecristi volverá. O de Mánica, si se genera empleo en la frontera, vuelve a la frontera y se puede repoblar la frontera. De modo que pienso que eso es lo que debe suceder en el largo plazo. Senador, bienvenido aquí a la Z101. Yo soy de las reporteras que en un momento les reconocí y se lo dije personalmente, porque conocí a una persona muy vulnerable a la que usted había ayudado y que había cambiado la vida de esa joven a la que le habían cortado los 2 brazos en San Juan de la Maguana y que fue el único político que respondió. Y de verdad también se lo agradecí porque como reportera también toqué muchas puertas y no se abrieron para esa joven. Y es cosa que definitivamente sirve de espejo para que mucha gente lo quiera en San Juan de la Maguana. Pero ese tema aparte. Aquí hemos tocado un tema que generó mucha repercusión en la Z101 y incluso mucha respuesta de los sanjuaneros y de mis queridos materos. Y fue mi opinión acerca de la propuesta suya de generar una provincia 32 en el país y de convertir a las Matas de Farfán en provincia. Y quiero preguntarle, más allá del interés político, ¿qué mueve esa propuesta de crear a las Matas de Farfán ahora como provincia? Mire, ha sido un anhelo de los materos. Y debo decir que mi mamá es de carrera de yegua.
Carreyegua. Y Carreyegua es un distrito municipal de las Matas de Farfán. De modo que mis raíces están en las Matas de Farfán. Ha sido un anhelo de las Matas de Farfán convertirse en provincia desde hace muchos años, no desde ahora. Y no sé si sabían, pero la ley del municipio establece que usted hace la propuesta y el Congreso debe hacer un estudio económico para ver si procede o no. Y simplemente hemos hecho la propuesta. Y la idea es que esa provincia, si llegara a aprobarse, se llame Orlando Martínez. Pues decía Santa Lucía. No Santa Lucía. Sí, pero estamos pensando en ver si en lugar de Santa Lucía, Orlando Martínez, lo que deciden en las Matas de Farfán. Pero pienso que Orlando Martínez merece que su nombre quede grabado por la lucha que mantuvo siempre en pro de la democracia y de la libertad. Pienso que ofrendó su vida por ese derecho que hoy todos defendemos. Y ojalá que se pueda aprobar la ley. ¿Cuándo se haría ese estudio económico? Como vendría, bueno, a partir de que se introduce la ley, entonces se hace el estudio económico. ¿Y qué debería arrojar ese estudio económico para que se convierta en...? Le voy a leer lo que dice la ley. Okay. Por ejemplo, la ley dice lo siguiente. Ley 17607, artículo 30. Estudio de factibilidad. Cualquier creación, modificación, supresión o fusión de municipio o provincia requerirá que se realice un estudio de factibilidad por parte del Congreso Nacional o una de las cámaras a quien éste delegue, justificando el cambio, en lo que se demuestre su conveniencia social, política, económica y administrativa, tomando en consideración su potencial fiscal, su posibilidad económica y su identidad como área territorial de desarrollo. De modo que hay que hacer un estudio que debe hacerlo el Congreso previamente para eso. Al margen de eso, yo hice una pequeña tabla comparativa, comparando la propuesta que estamos haciendo con provincias que ya existen, porque es la mejor referencia. Por ejemplo, San José de Ocoa tiene 3 municipios, Rancho Arriba, Ocoa y Sabana Larga. El que estamos proponiendo de las Matas de Farfán tendrá 3 también. Pedernales tiene 2 municipios, Oviedo y Pedernales. San José de Ocoa tiene 4 distritos municipales. Pedernales tiene 2 distritos municipales. La provincia que estamos proponiendo tendrá 5 distritos municipales. San José de Ocoa tiene 69.081 habitantes, de acuerdo a la ONE del año 2024, el último censo. Pedernales 34.000 y la nueva provincia 81.871. Tiene 856 kilómetros cuadrados San José de Ocoa, 1.011 kilómetros Pedernales y 1.122 kilómetros las Matas de Farfán. 50.000 electores San José de Ocoa, 19.000 electores Pedernales y esta provincia tendría 63.956. La cantidad de hogares, de acuerdo a la ONE, 29.000 en Ocoa, 5.800 en Pedernales y 30.249 en las Matas de Farfán. Senador, pero la realidad de esas provincias nos muestra a nosotros que el hecho de que se conviertan en provincias no impacta ni siquiera el nivel de desarrollo de esa gente, ni el nivel de pobreza. No las reduce en lo absoluto, porque Pedernales es una provincia llena de pobreza. Pedernales no es referencia. Pedernales no es referencia. Pero hoy San José de Ocoa está mucho mejor que cuando era municipio de Baní, de la provincia de Peravia, sin duda. ¿Está mejor? O sea, claro que sí. El nivel por el hecho de ser provincia nada más. Sí, claro. El nivel de desarrollo que exhibe San José de Ocoa es diferente a cuando era solo municipio de la provincia de Peravia. Yo voy al mambo ahora. Aquí hay 2 posiciones. Naturalmente hay que hacer un estudio. Bueno, pero Punta Cana avanzado y no es provincia, o sea que no necesariamente es causa-efecto. O sea, ni siquiera municipio. En el interín que se hace el estudio, senador, levante la bandera para que mejoren el mercado, para que cambien el mercado de las Matas de Farfán, que es una marginalidad llena de pobreza, llena de miseria y que no representa ni siquiera el proceso, el progreso económico y de desarrollo de las familias, particularmente en las Matas de Farfán. Lo hemos intentado. Yo tengo un diseño de un nuevo mercado fuera de ahí, y donde está el mercado. ¿Y por qué no se ha hecho? Hacer la Plaza Santa Eso vale Lucía. menos que cualquiera de los proyectos que se están proponiendo aquí, senador. Así es, hemos hecho el esfuerzo.
Pero cuando la fuerza del pueblo llegue en el año 2028 al poder, lo primero que vamos a hacer es hacer un mercado nuevo en las matas de Farfán, fuera del centro de la ciudad. Abinader, vamos a hacerle el llamado entonces al presidente. Abinader, que está haciendo con Pedernales lo que nadie hizo en todos estos años. Que la mujer adelántate. La mujer es matera. Y la primera dama es matera. Arréglale el mercado a las matas de Farfán. No esperemos que se convierta en provincia, que esos son problemas más viscerales, más pronto, incluso que salen más baratos. Así es. Vamos, está diseñado, O sea, si el gobierno lo quiere, está diseñada la Plaza Santa Lucía. Para que llegue la fuerza del pueblo, vamos senador, nos vamos a secar en las matas de Farfán. Mire, yo tengo una pregunta y voy a abordar. Defensor número 1. Y voy a abordar. Casi me vuela golpe. Bueno, debo decirte que Félix y yo tenemos una relación de amistad de hace cerca de 40 años. De 40 años. Yo sé. De hace muchos años. Yo sé. Dale, Felipe. Felipe, arranca, vamos. Así que, mira, aquí se ha originado una serie de controversias con el tema minero. Y tenemos dos personas con posiciones contrapuestas, con posiciones públicas. Por un lado, el senador Félix Bautista, que ha sido un oponente a la forma de explotación, a la explotación de la mina de los Romeros, que yo soy heredero de esa parte de los Romeros. ¿Tú sabías eso? Sí. Yo heredo esa mina. Y Susana, que ha asumido. Eso se resolvió porque hubo un cambio normativo y ya, por más que el senador lo quiera obstruir, hay que hacerlo a estudio. Por eso yo no le pregunté. Bueno, pero porque ya se lo resolvió su presidente. Para no darla, cambió la norma. Bueno, pero de todas maneras es interesante las visiones de cada uno de ustedes porque alrededor de ese tema. Aunque no le crea, porque él te dice una cosa y después la cara. No, a mí no. Vamos con la pregunta, Felipe, para el invitado. Adelante, senador. ¿Cuál es el problema que hay con los Romeros? Ya dice Susana que está resuelto. Bueno, lo que yo siento en la provincia es una oposición casi total a la explotación de esa mina en ese lugar. Inducida. No hay forma de que tú puedas influir, por ejemplo, en la Iglesia Católica. No, eso piensan con cabeza. El senador puede ser. No. Pero déjalo que responda. Y yo tengo aquí dos documentos que depositó la Iglesia Católica el 16 de septiembre. Uno lo depositó en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otro lo depositó en el Ministerio de Energía y Minas, donde ellos plantean, aquí este documento lo firman 21 sacerdotes de la diócesis. De la diócesis de San Juan y Azo. Azo y Elías Piña. Que es la diócesis de San Juan. 21 sacerdotes más Monseñor Tomás Alejo Concepción, que es el obispo de la diócesis. Aquí está firmado por todos. Donde ellos plantean por qué se oponen a la explotación de esa mina en ese lugar. Y es muy simple, es que los 170 sondeos que hicieron están en el cauce del río. Si yo le muestro una gráfica que le traje, esta gráfica, no sé si se puede ver, en esta gráfica se observa que la Golqués tiene 15 concesiones mineras y Romero es una de las 15. Tiene 15 concesiones mineras. De esas 15 concesiones mineras, eso representa 209 millones de metros cuadrados, 331.000 tareas, 20.722 hectáreas de concesiones de exploración. Fíjese, ahí están los 270 sondeos. Si usted observa, en esos 270 sondeos, cada puntito rojo son sondeos. Es el cauce del río, por aquí y por aquí. Y cuando voy a la otra hoja nos damos cuenta que de este lado, también hay sondeos. Aquí están los sondeos. Mire el cauce del río y los sondeos. Por tanto, los sondeos están a ambos lados del cauce del río. Si usted va a hacer una explotación minera subterránea, ¿qué usted va a hacer? ¿Cómo usted llega al subsuelo? Haciendo una excavación. ¿Dónde va a ser la excavación? De este lado del río, de este lado del río. Va a cortar el cauce. Tan pronto usted introduce ahí una retro, un bulldozer, inmediatamente el agua se pone turbia de la presa. Seguro. Viene la turbidez. Pero esos equipos... ¿Turbidez permanente o...? Haciendo la excavación. Pero ya el río se la lleva y vuelve la claridad. Se sedimenta. No. Pero claro que no hay sondeo. Además, si sondeo no es permanente, no sé qué. Si se lleva por debajo del cauce del río. Pero además eso es una explotación totalmente subterránea.
totalmente subterránea. No se puede permitir ninguna clase de trabajo que afecte los ríos. Lo único que se está pidiendo es el estudio, y Alejo ha dicho públicamente que favorece que se hagan los estudios. Pero ahora ya se van a hacer los estudios porque ya cambiaron la norma. Hay que empezar por los estudios. Bueno, pero entonces fíjense. ¿Lo puede enfocar así a esa cámara el documento? Muy bien. Sí. Fíjense el cauce del río, al margen de lo que dice Susana. Ahí es que está el oro, donde están esos sondeos. Claro. ¿Dónde es que está el oro? Y hay que sacarlo entonces. No hay que sacarlo. Es a profundidad. Está bien, pero ¿cómo yo llego a la profundidad? Cortando ese terreno ahí. No, es una manguerita que yo voy a introducir, una manguera. Mira, una manguerita. Y voy a llegar allá abajo. No, eso es con un equipo pesado. Claro, tiene que ser un equipo pesado. A pala no va a ser. Claro. Eso no es a pala, es una manguerita. Eso con equipo pesado. Cualquier equipo pesado comienza a tirar aceite, a tirar gasoil, ahí todo eso va a la presa. Ya. Comenzando. Entonces usted nunca pudo haber hecho un puente porque iba a contaminar el río. No, supongo. Yo no estoy diciendo, no, eso es diferente. Ok. Eso es totalmente diferente. Ya. Entonces, lo que digo es que comenzando por ahí, comienza la contaminación. Ahora, la iglesia, cuando digo la iglesia, digo las iglesias, todas se oponen. Y aquí está el documento. Y a las tres causales. Si Monseñor Alejo planteó en algún momento eso, aquí está firmando un documento que dice lo contrario. Tiene una base científica. Su firma. Y ellos están exponiendo aquí en este documento por qué se oponen a la explotación de esa mina. ¿Y qué hago yo como legislador? Yo le pregunto, si la sociedad está en contra, ¿qué hago yo como legislador? ¿Y qué usted hace con la ley entonces? O sea, si la sociedad está en contra, sin ningún criterio, no se pueden hacer los estudios para ver si es cierto lo que usted está diciendo. Bueno, esa es la posición que tenemos en la provincia. Bueno, al margen de eso y como quiera, el gobierno está llamado a hacer los estudios. Obligado. Tiene que decir porque el senador tiene su posición, la iglesia la propia y la empresa la propia. Ahora bien, yo quiero que hablemos de política. Porque si bien es cierto que es un gran ingeniero y un gran legislador, estamos ante uno de los políticos más consolidados que tiene República Dominicana, que tiene en su haber el arte de ganar. Le ganó internamente a Danilo en su partido con el 78-28, 72-22. Le ganó también al gobierno del PLD en su propia provincia en San Juan. Le acaba de ganar al PRM también. Es decir, estamos ante Félix Bautista, un hombre que sabe construir victorias electorales. En el marco de eso hay una situación real de ausencia de acceso al poder por parte del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Y empieza ya lo que es el cuestionamiento de quién debe de ser candidato en la Fuerza del Pueblo, que es el partido que encabeza la oposición, si Leonel Fernández u Omar. De hecho, en el día de ayer en exclusiva, Domingo Contreras me dijo que él no se va a inscribir en ningún partido político, sino que va a ser un movimiento nacional para apoyar a Omar. Si yo le preguntara a usted quién debe de ser el candidato, si Leonel o Omar, usted me va a responder, hay que esperar que el momento diga porque usted es un político. Sin embargo, como constructor de victorias electorales, le pregunto a Félix Bautista, ¿cómo es más fácil construir una victoria electoral desde la oposición en sentido general? ¿Con Leonel o con Omar? Ahí se lo dejo. Yo quiero... Ese fue tu comentario hoy. Yo quiero hacer... Eso fue una pregunta, magistrada. Quiero hacer un poquito de historia. Por favor. Mire, yo estoy acompañando a Leonel Fernández del año de 1990, 34 años. Estuve a su lado cuando salió como vicepresidente con Don Juan 24. En el 94. Recorrimos todo el país y cuando concluyó ese proceso que el PLD obtuvo un 13% de la votación, yo recuerdo que un día estando en la Casa Nacional fuimos a visitar al Centro de Ginecología y Obstetricia a un amigo que tenía el Leonel Fernández interno ahí. Y nos fuimos a pie por la acera de la Casa Nacional a Ginecología y Obstetricia. Todos los carros que pasaban por ahí le decían, usted es el próximo, usted es el próximo, usted es el próximo. Increíble, una cosa increíble. Y 2 años después, Leonel Fernández fue presidente de la República. Le digo una cosa, eso está ocurriendo con Omar ahora. Donde quiera que uno va, y me lo dicen a mí. Incluso cuando Leonel Fernández va a la provincia le dicen, y Omar, tráigame Omar. Se lo dicen al propio Leonel Fernández. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene los 2 activos políticos más importantes que hay ahora mismo en República Dominicana, de cara al futuro.
Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández. Son ellos dos los dos activos políticos. Con la diferencia de que Omar genera esperanza y unidad. Omar genera esperanza y genera unidad. ¿Y Leonel? Omar ha sabido ganar en momentos difíciles. Ganó en el 20 en medio de una pandemia y ganó un proceso electoral ahora a pesar de todas las adversidades, que nadie lo duda. Y fue tanto lo que se planteaba en torno a esa candidatura de Omar que se convirtió como una candidatura nacional. Todo el país estaba atento a qué iba a ocurrir en el Distrito Nacional. Y de alguna manera en San Juan, pero fundamentalmente en el Distrito Nacional, por ser la capital política. Y Omar ganó, a pesar de esas dificultades. Ganó el proceso electoral. ¿Qué es lo que tiene que hacer la fuerza del pueblo? Salir para las calles. Que salga Leonel para las calles, visitar la gente, que salga Omar, que salga Radamés, que salga toda la estructura política de la fuerza del pueblo para consolidarnos como fuerza política. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿con cuál es más fácil construir la victoria? ¿Con Leonel o con Omar? Hay que esperar. Hay que esperar dentro de 2 años, hacer las mediciones correspondientes. Y si Leonel Fernández está por encima, pues será Leonel. Y si Omar Fernández está por encima, será Omar. ¿Y el uno apoyaría al otro sin reservas? Sin duda, son padre e hijo. Si eso es lo que yo creo, ¿qué no va a creer el padre? O sea, es su papá. Claro, además es su hijo. Claro. Hay esperanza. Fernando tiene la libertad de decir todo lo que quiera. Adelante, el micrófono, sin interrupción. Es evidente, Félix, tu simpatía, en este caso por la decisión con Omar. No solo evidente, sino que yo tengo informaciones de que tú eres que está manejando esa campaña interna para favorecer a Omar. De hecho, que fuiste tú el que llevaste a Domingo Contreras a tomar la decisión y anunciarla de manera pública, como lo hizo ayer con Khalil. O sea, sincerízate. Bueno, lo de Domingo Contreras me entero ahora, porque usted me lo está diciendo. Compañero. No lo sabía, ¿no? ¿Qué te enteraste de qué? Vamos, ¿de qué te enteraste? Me enteré de eso que usted dice, que yo auspicié que Domingo Contreras renunciara y que anunciara lo que dijo ayer. Me estoy enterando ahora. Pero tú sabes lo que dijo ayer, ¿verdad? Pero si me lo quieren asignar a mí, bienvenido sea. No pasa nada. Lo que dijo fue positivo. Ahora, la política se nutre de realidades. ¿No es así, Fernando? Sí, totalmente. Por eso usted tomó una decisión muy sabia. ¿Yo? Sí. Ay. Cuando se enteró de un asunto por ahí, te dice, me voy. Abriga. Coge ahí. Pero parece que tu decisión es muy sabia también. La decisión de apoyar en esta circunstancia y ahora, en el tiempo, a Omar, es una decisión sabia de tu parte también. Yo fui el primero que dije que Omar debería ser candidato a la Fuerza del Pueblo a senador. Se lo recuerdan en una declaración en el Senado. Usted lo dijo. Y así fue. Incluso el presidente Leonel Fernández entendía que él debía ser diputado nuevamente. Le decía a mi hijo, mira, lo que tú tienes seguro es ser diputado nuevamente. Y Omar demostró lo contrario, porque Omar ha sabido combinar su trabajo del escritorio con el trabajo del territorio. Yo he sido testigo que Omar sale del hemiciclo para los barrios. Sí. En el hemiciclo él le habla a la gente. En el barrio él habla con la gente, que son dos cosas diferentes. Entonces esa combinación del trabajo del escritorio con el trabajo permanente del territorio le dio éxito en su campaña electoral y lo sigue haciendo permanentemente. La semana pasada salió del hemiciclo para uno de los barrios de la capital y lo hace con mucha frecuencia. De modo que esa combinación que hace Omar es fantástica. Lo mismo que hago yo en mi provincia. Siempre estoy allá visitando las comunidades, visitando los municipios, los distritos municipales. Hay que estar en contacto siempre con la gente. Y le falta una también, senador Bautista. No hablaste de Batista. Para nada. Le falta una que es el territorio digital, que muy bien lo utiliza Omar Fernández. Así es. A través de las redes sociales, esa conexión. Mire, si hay una... Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Hacer lo inverso. ¿Ustedes qué creen de Omar Fernández? Invítelo a su programa y entonces le respondemos. Sí. Claro, a su podcast. Si hay alguien que no tenemos duda, mire, si hay un parlamentario del que no se tiene dudas ni cuestionamiento de la productividad legislativa, es usted. O sea, propone proyectos, escribe, motiva y además hace una labor de campo social en el territorio. Eso es indudable.
los 368 millones que consume el Senado por concepto del barrilito que se dice. Somos abanderados de esa asistencia social, de ese fondo de asistencialismo. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, cuestionamientos como el que a usted se le hicieron muy recientemente de derogaciones de 141,000 pesos en facturas, 181,000, 179,000, 500,000, 100,000, 136,000, 50,000, y hay un sinnúmero de gastos que dicen que usted lo ha presentado por concepto de fondo social sin facturas ni sustento, senador. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de esto? Es por esto que la gente a veces entiende que el barrilito es un mecanismo de robo del Estado. Pero mire, eso no es así. Mire qué pasa. Cada cheque que se emite de esos fondos, si usted no le coloca el soporte y se lo auditan en el Senado, la auditoría interna que hay en el Senado, no le dan el próximo fondo. A nosotros hacen una auditoría mensual, 12 auditorías al año, 48 auditorías en 4 años. Si hay un fondo que verdaderamente auditado es ese. Ahora, si un periodista va y dice, dame este cheque y búscame la factura. Ah, bueno, sí, esa factura está en archivo. Deme un momento, tengo que buscarle, es un proceso. Son muchos cheques, son muchas facturas, son varios legisladores. Debe de estar ahí y debe de estar para entregarle un documento quizás en 15 días. Se pueden entregar. Yo te aseguro que todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Si no, no hay forma de que te den el próximo fondo, si no queda correctamente soportado. Ahora, yo a usted le voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas a una provincia como San Juan, que tiene 18 distritos y 6 municipios, 24 territorios, ¿cuánto reciben esos municipios y distritos municipales? 36 millones al mes. ¿Qué hacen los alcaldes con esos recursos? Los alcaldes hacen contenes, hacen parques, tienen un programa de ayuda social, nómina, tienen nómina, donan cajas de muertos, recetas médicas. ¿Cómo se llamaría eso? Un barrilito. Sí. Estamos de acuerdo. Ellos reciben 36 millones mensual. El Senado recibe 700,000 pesos mensual para la provincia. Y alguien pudiera decir, sí, lo que pasa es que te da una ventaja competitiva si alguien quiere competir contigo para senador. Lo mismo para los alcaldes. El distrito que menos recibe 1 millón para un pedacito del territorio. Y el Senado recibe 700,000 pesos. Yo escuché en estos días al senador Adriano Espaillá en una inducción que teníamos en Capcana con los legisladores presentar, él tuvo una participación y presentó todos los proyectos que él realiza con fondos que le asigna el Senado de Estados Unidos a él, a su oficina senatorial, todos los proyectos que él ejecuta. Cuando usted pone a sumar esos proyectos, eso equivale casi al presupuesto del Senado. Casi al presupuesto del Senado. Entonces, al final, lo que se otorga a un legislador por concepto del barrilito no es tan significativo si tú lo comparas con lo que reciben los alcaldes. Y te digo una cosa, estoy de acuerdo en que se quite. Qué bueno. Yo no. Estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno, porque el mal de muchos no es consuelo de todos. Sino que se bien utilice. Pero yo le aseguro que todo es transparente. Excelente. Senador, tengo que retomar el tema una vez más de las divisiones políticas, que es un tema con el que se suele hacer también mucho populismo. Primero, para que una política sea buena no basta con que sea popular, también tiene que ser idónea. Y dentro de esa idoneidad hay un elemento, justo en un momento en que se habla mucho del Estado, de su costo, del Estado superdumerario, se habla incluso de la disminución de una parte de la carga, hasta del propio gasto legislativo en el número de diputados. Crear una nueva provincia no es solamente crear un nuevo dibujito en el mapa y ponerle otro color, es también crear nuevas dependencias que por ley tienen que estar representadas en cada provincia. Por lo tanto, cada ministerio que tendrá una sede es un nuevo costo. También tiene que ver con la creación de un mínimo de curules de diputados y la presencia de un nuevo senador en la Cámara Alta. Veo, y es natural, tiende a alarse a veces un poquito el concepto de que si hubo división y hubo, digamos, progreso material, fue por la división, pero donde lo hubo y no hubo división, no suele señalarse. Las divisiones políticas en nuestro país son no solo ya muchas,
sino que hace rato están incluso fuera a veces del alcance de la identidad. Poca gente aquí se identifica con su provincia. La gente suele hablar de su municipio, básicamente su raíz está con su ciudad. ¿Usted considera realmente que a este país le hace falta seguir subdividiendo el mapa más? Bueno, yo he hecho una propuesta. Sí. Una propuesta que hay que hacer un estudio económico, un estudio de factibilidad. Y si no es posible porque ese estudio dice que no, pues no se hará. Por tanto, lo que hemos hecho es simplemente es una propuesta. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que el distrito municipal de Verón sea municipio. ¿Por qué no puede ser Verón municipio? Con el desarrollo impresionante en términos económicos que tiene la zona este del país. Yo agrego incluso que ahí debe haber una condensación, no una multiplicación, debería ser una condensación para un gran municipio turístico, más que crear más, implicaría unir lo que ya existe. Es decir, que no existe el municipio de Higüey, sino un municipio no, sino que tienes el distrito municipal de Verón, pero tienes también otros distritos municipales cercanos, Vero Alto y otros más que no tienen sentido cuando ya la población es continua y más bien pudiera crearse un municipio del tamaño y con los recursos necesarios. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que Verón sea municipio? Claro que sí, pero que se condense, no que se multipliquen más municipios. Pero no entiendo, o sea, no entiendo cuando usted habla sí, que se lo voy a explicar con manzanas. Si tengo varios distritos municipales en una zona metropolitana que ha crecido lo suficiente y uniéndolas puedo tener un municipio con recursos suficientes para manejar las necesidades que hayan crecido, tengo un gran municipio donde puedo manejar eso y no necesariamente 2 o 3 pequeños. En vez de los 7 enanitos, yo quiero a Goliat. Concentrarlo en uno. Exacto. Perfecto, eso es una forma de verlo, ¿verdad? Bien. Al que aceptamos su posición. Pero, repito, yo simplemente hice una propuesta para las matas de Farfán, que espero ver el reflejo de lo que dirá el estudio económico y en función de eso será provincia o no será provincia. Ahí está. Ahí va él a poner senador también. Y la Constitución, en vez de un Félix va a haber 2 Félix. Ahora en la mata el voto fue más o menos. Sí, pero ya lo va a hacer en el caso de las matas de Farfán, antes era una circunscripción electoral, tenía 2 diputados y la otra zona tenía 2 diputados. De modo que si se convierte en 2 provincias, lo mínimo son 2, se quedará con 4, que es lo que hoy tiene. Sí. Usted sabe que su provincia, que es la de mi madre, que también ha pedido Bautista, dicho sea de paso, de Sabana Alta. Somos primos. Sí, yo lo averigüé, estamos más o menos por ahí. Primos. De Sabana Alta, de San Juan, Bautista Castillo. Su provincia natal comenzó como provincia benefactor, fue dejada a Asua por Trujillo, que le interesaba mucho el tema del caciquismo local y utilizó las divisiones políticas, entre otras cosas, también para el tema del control efectivo del territorio. Al final, muchas provincias son pobres, más allá de que sean provincias. Pero bueno, vámonos a una pausa con el permiso de nuestro invitado. El senador Félix Bautista está con nosotros. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a seguir aprovechando esta gran experiencia política, como menciona Khalil, todos los temas que toca, y además hay por ahí unos proyectos de ley muy interesantes que son de su autoría y que creo que también podemos exponer, expandir y escuchar su motivación de por qué pues deben convertir. ¿Te ha funcionado? Un implante de pene podría ser tu solución. En Urología Láser Avanzada, en MedicalNet, la impotencia sexual no es un problema. Llame y haga su cita en Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo. Llámenos al 829-247-0195. Escríbenos al 849-456-3692. Visítenos en Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo, en MedicalNet. Torre A, Suite 203. Haga su cita, solicite el que más se ajuste a usted y a su bolsillo. Venga y póngase su bombita, hombre. De inmediato, compañeros, aprovechando pues todos los temas que se pueden tocar con Félix Bautista. Rosendo. Félix, desde el punto de vista de un dirigente político como tú, de mucha experiencia, sobre todo experiencia de Estado, ¿cómo tú observas la marcha del país ante las administraciones del Partido Revolucionario Moderno? ¿Cómo va el gobierno? Bueno, yo pienso... Y yo quiero la opinión sincera de un hombre que conoce del Estado, no la opinión meramente del político que siempre dice que el gobierno va mal porque está en la oposición. Bueno, yo pienso que un logro evidente del gobierno ha sido la estabilidad económica del país y el crecimiento. Es decir, aquí no ha habido una debacle económica y eso hay que reconocerlo.
La economía se ha manejado muy bien. Naturalmente hay un hombre con mucha experiencia en el Banco Central, que es don Héctor Valdés Albizu, que ha hecho una gestión, yo diría, extraordinaria al frente del Banco Central. Por tanto, la economía se mantiene estable. Eso es un factor muy importante. En el día de ayer se anunció un plan nacional, por ejemplo, de tránsito y seguridad vial, que lo veo muy positivo. De acuerdo a los informes, cerca de 26,000 personas fallecieron en 8 años. Eso es algo realmente alarmante, que mueran 26,000 dominicanos en 8 años, en su mayoría jóvenes. Estamos hablando de 3,250 personas por año durante 8 años. 270 personas fallecieron por mes en ese periodo. Eso es realmente alarmante. Y que se anuncie un plan como ese, para mí es extraordinario. Que debo decir que hace mucho que ese plan estaba elaborado. Y estaba elaborado porque en el 2017 el presidente Danilo Medina contrató a la Universidad de Valencia, que tiene un instituto de tránsito y seguridad vial, para que colaborara primero en la aprobación de la ley, de la cual ellos hicieron cerca de 300 sugerencias a la ley que creó el Intran. Y fue la universidad que hizo la mayoría de los reglamentos. Esa ley tiene 32 reglamentos y 28 lo hizo la Universidad de Valencia. Cada uno de esos reglamentos. Pero la Universidad de Valencia hizo más que eso. Yo tengo, por ejemplo, en mi oficina un manual que tiene cerca de 1,500 páginas sobre educación para maestros, educación vial para maestros. Tengo otro de cerca de 2,000 páginas de educación vial para estudiantes. Ese fue nuestro comentario esta mañana. Entonces, todo está hecho. Y yo decía, pero ¿por qué el gobierno no anuncia eso? Es altamente positivo. Finalmente se anunció y yo pienso que será muy positivo el hecho de que eso se pueda implementar. Yo estuve recientemente en una ciudad de España y me paré en un centro de MAFRE, de inspección vehicular. Me pareció importante pararme y preguntar. Y me dicen, bueno, mira, cuando viene un vehículo aquí, que las gomas están muy lisas, que los frenos no funcionan, claro, que las luces no funcionan, que tiene problema en el guía, nosotros le decimos al conductor, deja el vehículo aquí, trae la goma, repáralo, claro, y luego te va en él, porque queremos preservar tu vida. Tu vida vale demasiado para que tengan un vehículo en esas condiciones. Entonces, con eso estamos preservando tu vida y la vida de los demás. Y protegiendo propiedad pública y privada. Exacto, también. Entonces la gente lo entiende. Entonces, todos esos temas que se tocaron en el día de ayer, yo pienso que son muy positivos. De modo que yo pienso que el gobierno ha hecho su esfuerzo. Despojándome de la bandería política, pienso que ha hecho su esfuerzo. Nosotros, mi persona percibe que usted es muy amigo del gobierno. De hecho, yo siento que el gobierno no puso suficiente esfuerzo en lograr fortalecer a su adversario, y se nota en su discurso. A mí me sorprende que un senador como usted, de tanto conocimiento, pues no reivindique que la ley de movilidad y transporte, la primera atribución del Intran es hacer la política y el plan en materia de transporte. O sea, esa es una obligación legal que tiene el Intran. ¿Por qué existen leyes y ustedes no ejercen esa parte de fiscalización, de auditoría que ustedes tienen? O sea, saludar que ahora es que se va a hacer un plan, que ahora es que se va a presentar, cuando esa es la primera atribución legal que tiene el Intran, es esa. Mire, dos cosas. En primer lugar, allá se hizo todo el esfuerzo por parte del gobierno para que yo no ganara las elecciones. ¿Usted cree? Sí, todo el esfuerzo. Mandaron a Ramón. De hecho, imagínate, estuvo allá Ramón Alburquerque. Ramón no se ha dividido él mismo porque no puede. Ramón Alburquerque estuvo allá con todos los poderes. Con todos los poderes. Y recuerdo que en una ocasión puso un Twitter que yo dije, ¿y cómo pone este Twitter? Diciendo, con el plan social, con los comedores económicos, y con Inespre vamos a derrotar a Félix Bautista. Yo lo tengo el tweet que él tiró. Le tiré una foto
Dije, pero ¿cómo un político? ¿Cómo Ramón Alburquerque dice eso? Una cosa impresionante. Lo retó él a usted. Por tanto, el gobierno hizo todo su esfuerzo. Yo también hice mi esfuerzo. Porque lo que pasa es que la política hay que trabajarla todos los días. Y al margen de la política, preocuparse por los problemas de la gente. No importa el partido político que sea. Cuando una gente tiene una necesidad de un problema visual, en la fundación que tenemos, que hacemos cirugía de catarata, de pterygium, etcétera, no le preguntamos de qué partido político es. Tiene un problema, es de San Juan, incluso van de Elías Piña, van de Azua, de cualquier sitio que vayan. Han ido hasta de Santiago. De Bánica lo voy a mandar ahora. De Bánica, han ido hasta de Santiago a operarse en San Juan, porque en la fundación no se le cobra diferencia. Y una cirugía de catarata de un ojo cuesta 67,000 pesos que paga el seguro, y el seguro te dice que le cobre 40,000 la diferencia. De modo que para operar tu papá son 200,000 pesos. La gente no lo tiene. Entonces la fundación le dice, tú solamente pagas lo que paga tu seguro. Y la gente termina diciendo, me lo hacen gratis. No, no es gratis, es lo que paga el seguro. Por tanto, ese trabajo permanente, donde se hacen 30 cirugías prácticamente todos los días, tiene un gran impacto en la gente. Visitar las comunidades, saber cuáles son sus problemas, preocuparse los lugares donde no hay agua potable, cómo gestionar que haya agua potable, etcétera. Y con relación al tema de la fiscalización, nosotros sometimos al Congreso Nacional la Ley de Fiscalización y Control del Congreso. No tenemos la norma todavía para hacer una fiscalización efectiva como debe ser. Esa ley se estaba estudiando en una comisión bicameral que la presidía el diputado Rogelio Genao Lanza, el hijo de Ramón Rogelio Genao. Avanzamos muchísimo, pero perimió, la reintroducimos de nuevo. Se está estudiando en la Comisión de Justicia y yo espero que en esta legislatura se pueda aprobar esa ley de fiscalización y control del Congreso, que incluye un capítulo para el juicio político, que aunque la Constitución lo establece, no está regulado por una ley. De modo que se hace urgente aprobar esa ley como un mecanismo que nos permite a nosotros hacer ese proceso de fiscalización a lo que te hace referencia. Pero en San Juan, repito, hicieron todo el esfuerzo por ganar, pero no pudieron. Senador, se dice que usted es uno de los legisladores más productivos. ¿Cuántos proyectos de ley ha sometido y de esos cuántos se han aprobado? ¿Y cuáles han sido los más importantes de acuerdo a su visión? Bueno, hemos sometido 152 proyectos de ley, se han promulgado 13, y aquí voy a compartir con ustedes cuáles son esos 13 proyectos. La ley 513 sobre discapacidad en el año 2013, la ley de protección de datos de carácter personal, la 17213, la ley que crea el Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel, la 208 del 2014, la ley 13615 que regula la iniciativa legislativa popular, a través de la cual los ciudadanos pueden someter proyectos de ley siempre y cuando logren el 2% de las firmas del padrón. Es decir, si tenemos 8 millones, el 2% 160,000 firmas. Hay todo un proceso de cómo se puede someter una ILP, como se llama, Iniciativa Legislativa Popular. La ley que instituye el Consejo Económico y Social, que se reúne con frecuencia en la Pucamaima, la ley 14215. ¿Con frecuencia? Bueno, cuando lo convoquen. Con periodicidad, ¿cierto? Cada cierto en Caribalico y es permanente. Claro. La ley 589 del 16 que crea el Sistema Nacional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria. La ley 2118 que regula los estados de excepción, dentro de los cuales está el estado de emergencia, fue una propuesta nuestra. La ley 16021, orgánica del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificación, el MIBEP, fue una propuesta nuestra. La ley 345-22, ley orgánica de regiones únicas de planificación. Ahora, José Luis, con esa ley, se supone que las instituciones deben establecerse en la región, no en la provincia. Y descentralizar. Esa es una gran idea que aquí hay que luchar para llevarla a cabo. Así es. La ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, también fue una propuesta nuestra. La ley 523 sobre comercio marítimo y la ley 1824 sobre Cámara de Cuentas. De modo que ahí tenemos esas 13 leyes que se han sido propuestas nuestras y que han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo. Luego tenemos una ley general del sector agropecuario, una ley nacional de indultos que el Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha exhortado al Congreso que se apruebe. Está en la Comisión de Justicia,
he conversado con Pedro Catrén en varias ocasiones. Yo formo parte de la Comisión de Justicia y estamos ya para analizar esa iniciativa y dar cumplimiento al mandato de la Constitución. Y así una serie de proyectos, la ley de violencia de género, una ley de eficiencia energética, que también la sometimos, que está en el Congreso, un proyecto para la ley orgánica de administración local, una nueva ley de municipio que manda la Constitución, que hay que aprobar. También es una iniciativa que sometimos al Congreso. Una ley para regular los contratos de factoring. Se hace mucho factoring en el país, se vende factura, pero no hay una ley que lo regule. Una ley de factoring, un proyecto de ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, un proyecto de ley de participación igualitaria entre hombres y mujeres en los poderes del Estado, un proyecto de ley sobre el régimen jurídico de propiedad de las tierras fronterizas, que también es un mandato constitucional, y así una serie de iniciativas más que están depositadas en el Congreso y que poco a poco se van aprobando. El diputado que está aquí sabe que todo es un proceso. Él ha hecho enormes esfuerzos por iniciativas importantes que ha presentado que todavía no se aprueban. Es una lucha permanente, porque a veces depende del interés que se tenga sobre ese proyecto, sobre todo el interés que tenga el Poder Ejecutivo. En todos los gobiernos es lo mismo. Cuando era Leonel, las leyes que se aprobaban eran las que impulsaba generalmente el Poder Ejecutivo o las que más se aprobaban. Cuando era Danilo lo mismo, cuando era el presidente Abinader lo mismo. Es como el mismo esquema que se repite. De modo que esas son parte de los proyectos que hemos sometido y parte de la contribución que hemos hecho al orden jurídico en la República Dominicana. Senador Félix Bautista, bueno tenerle en esta cabina del gobierno de la mañana, Z101. Como bien usted lo ha descrito, es un legislador de un afán constante y de una labor constante. Lo felicito, y además de que lleva en sus hombros muy claro el compromiso social, y eso al margen de los partidos políticos, no importa en qué partido sea, cuando la gente tiene y ejerce el compromiso social, eso hay que auspiciarlo, así es que lo felicito. Usted hablaba y citaba el tuit de don Ramón, que yo, caramba, yo no lo vi, pero le creo, ese tuit sería proporcional al intelecto de Ramón, es decir, como Ramón es un gran intelectual, caramba, cometió un gran error, entonces estaría proporcional a él también. Usted se religió en esta competencia en la que de alguna manera el Estado tenía el apoyo hacia el candidato Nidia Encarnación. Igual también usted se religió cuando internamente tenía la competencia de Lucía Medina. Entonces, dos en una. ¿Cuál piensa usted que fue una lucha más fuerte y en cuál sintió más la fuerza del Estado? ¿Cuando fue Lucía o ahora con Nidio? Y fuera de ese aspecto histórico, la fuerza del pueblo, por lo que se recoge con muchos amigos en común, está tratando el tema de la elección de un candidato presidencial, según tengo entendido de muchos amigos en la Fuerza del Pueblo, que no sea en el 2027, cuando es costumbre por el mandato de la ley, de que sea al término del año 2027, en que se hagan los procesos ya sea internos, con comisión de delegados o asambleas nacionales. ¿Estaría usted en el criterio de muchos de sus partidos de que no sea en el 27 que se elija el candidato y que esto se pueda hacer en el 26, luego de los procesos internos de cada partido? Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Así es. La primera es la presión que sentía cuando el presidente Danilo Medina era presidente de la República y su hermana aspiraba a ser senadora. Yo voy a hacer aquí una confesión. Yo recuerdo que en ese momento yo me reuní con el presidente Danilo Medina en el Palacio y le dije: presidente, mire, la mayoría de los legisladores que estamos en el Congreso, en ese momento el PLD tenía mayoría, el PRM solo tenía a José Ignacio Paliza y a Santiago José Zorrilla, tenía 2 legisladores. Después la mayoría era del PLD. Y yo le decía: presidente, mire, la mayoría de los legisladores que están ahí que quieren repetir, nadie le va a ganar un proceso interno. Es muy difícil. Y así sucedió. Se hizo un proceso interno y la mayoría ganaron su proceso interno. Entonces me dice: bueno, lo que pasa es que Yomaira quiere competir por la senaduría. Yo le dije: pero mire, ella no me va a ganar. Seguro que no me va a ganar, él se queda mirándome. Y me dice: bueno, pero que todo el mundo vaya a la competencia. Bueno, perfecto.
ese fue un proceso muy competido, porque en ese momento quien coordinaba la campaña interna era el director de EGI de San Cristóbal, coordinaba la campaña de Yomaira Medina, y era, imagínense, era David contra Goliat, una cosa impresionante. Digo, depende, porque según Maduro el que tenía la onda era Goliat. Maduro la cambió. Bueno, y salimos airosos de ese proceso. Lo mismo ocurrió ahora. También estaban todos los poderes en la provincia. Pero yo lo que digo es que lo que importa es el trabajo constante y permanente con la gente. Ese contacto es imbatible al final. La gente sabe por quién decide en el proceso electoral. Ya eso pasó. Yo agradezco mucho al presidente Danilo Medina, por igual agradezco a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que me apoyaron en el proceso, pero el PLD siempre me ha apoyado en todos los procesos. Sí. En el 10, en el 16, pero en el 20. Por la morfoexpresión, el lenguaje del cuerpo, pareciera que le fue más difícil esa primaria que ganarle a Nidio fuera después. Cualquiera. Fueron complicadas las dos. Las dos fueron complicadas. No, espérese, hay una segunda pregunta, arquitecto. Sí, la segunda pregunta, ¿cuál fue la que me hizo? Usted sabe que hay una parte importante de líderes en su partido y de dirigentes que promueve anticipar la elección a que no sea en noviembre del año 2027, sino de que sea en el 2026. Pero mire lo que yo pienso, Aníbal. Sí. El presidente Luis Abinader, cuando ganó las elecciones ahora recientemente, en el último proceso, convocó a los presidenciables del PRM. O sea, ya se sabe cuáles son. Sí, claro. Y esa gente está en la calle. En el PLD, Francisco Abierta en las calles, Abelta en las calles, va a salir Margarita, va a salir Charlie. O sea, la gente está haciendo campaña, ¿o no? Eso es lo que se oficializa. Pero la gente está en eso. O sea, la gente no está tranquila. El pueblo está Leonel y está Omar. En la Fuerza del Pueblo. Felipe en la calle también. Bueno, partiendo de ese axioma, mi hermano Marta en la calle. Siempre, y en las redes. Todo el tiempo. Todo el mundo Entonces está en la calle. Todo el mundo está en las calles. Y eso es bueno, porque eso fortalece la democracia. Aquí lo que importa es cómo se fortalecen los partidos políticos, cómo fortalecemos la democracia. Eso es muy importante. Para poder mantener este clima de estabilidad económica, estabilidad social, crecimiento, desarrollo, los partidos políticos juegan un papel fundamental en ese proceso. Si no hay que mirando en el espejo de otros países donde no funciona la democracia como funciona aquí. Eso es muy importante. Por tanto, el mandato de la ley lo que establece cuándo se oficializa, pero la gente está haciendo su trabajo. Hablando de que la gente está haciendo su trabajo y que está en la calle, senador Félix Bautista, hay algo importante, su experiencia política y de Estado. Asistimos por vez primera a un presidente que en funciones no solamente no obra para reelegirse o quedarse, sino que obra para no quedarse. En esa dirección su partido tiene ya los presidenciables que usted ha visto y ha dicho. ¿Cómo ve usted el futuro del PRM desde la perspectiva de que su líder no puede aspirar y hay más de 5 presidenciales oficiales que aspiran a relevarlo? Ahí se lo dejo. Bueno, se enfrentan a las dificultades de la victoria. Pero como se enfrentó el PLD en su momento. Sí, la victoria tiene también sus dificultades. Entonces, ahora el partido oficial, que tiene abrumadora mayoría en los ayuntamientos y en el Congreso, cosa que se va a revertir en el 2028. Esa mayoría va a pasar a la Fuerza del Pueblo y a sus aliados en el futuro. No está siendo objetivo. Con el permiso de mi amigo Aníbal Díaz, que quiero que forme parte de esa camada de líderes jóvenes que entren en ese proceso. Pero se enfrenta a la dificultad de la victoria, cosa que no ocurre en la Fuerza del Pueblo, cosa que no ocurre ahora en el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, el difunto. Auguramos que tengan éxito, no le deseamos nada que no sea el éxito de ese partido político en beneficio de la democracia, pero la Fuerza del Pueblo tiene un inmenso futuro y apostamos por ese futuro y trabajamos todos los días en esa dirección. Sabes que yo fui testigo de tu campaña interna, tú lo sabes, sí, en 2019, estuvimos juntos. Me debe 2 horas en la emisora, todavía en la mata tú. Sí, no, acuérdate que no me la diste. Pero está bien, eso lo hablamos entre tú y yo. O sea, que no lo apoyó. Sí, él me apoyó. Él me apoyó. No como debió, pero me apoyó. Bueno. Tenemos hablando aquí más de 1 hora. Y tú eres un legislador opositor de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, en tu conversación no se ha notado la oposición.
No, yo no he notado nada tuyo como opositor. Entonces, a mí me gustaría saber cómo tú defines el gobierno de Luis Abinader y del PRM en este momento. ¿Dónde estaba con esa pregunta? No, yo no estaba aquí, yo salí al baño. Y Mira, yo ¿Tú lo sabías? No, que Rosendo le preguntó eso. Ah, ok. Como yo voy en el tapón, lo escuché. Sí, de todas maneras, yo soy muy respetuoso. Pero yo te quiero oír otra vez. Pero yo soy muy respetuoso de la función, del ejercicio del Estado. Y no solamente es ahora, siempre he sido así, siempre he sido muy tranquilo en ese sentido. Usted nunca me ha visto pararme en el Senado a hacer críticas ácidas contra este gobierno ni contra nadie. O sea, no es mi forma, no es mi estilo. Sí, pero yo estoy hablando del gobierno. Pero no es mi forma, no es mi estilo. Y pienso que el gobierno tiene logros, por lo que dije, en términos económicos. Dije que la economía no se ha desplomado. Hay crecimiento, se siente el crecimiento económico, se siente la estabilidad que hay en el país. Eso no se discute. Porque una cosa es la política, otra cosa es la politiquería. Okay. Son dos cosas totalmente diferentes. De modo que yo siento que la iniciativa del día de ayer, del tema del Plan Nacional de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte, es una iniciativa importante que hace tiempo debió haberse implementado. En tu provincia tiene un índice bastante alto. Bastante alto de muerte por accidente de tránsito, que nos afecta a todos. De modo que las cosas que son positivas hay que destacarlas. Yo creo en la política de la crítica y la propuesta. Entonces mucha gente critica, pero no propone. Senador, no hacemos nada con estar solo criticando sin hacer propuestas. De acuerdo. ¿Qué usted cree que sucedió con la propuesta de reforma fiscal o modernización fiscal? Bueno, yo pienso que faltó diálogo, faltó conversar más con la gente, faltó concertación, y por eso fracasó. La gente se opuso rabiosamente a eso. Por ejemplo, yo escuché una propuesta de Andy Dawaje, donde él decía: ¿por qué nosotros no eliminamos el impuesto sobre la renta? Que muchas veces en las empresas se incrementan los gastos para decir que los beneficios fueron pocos. Sí. Así es. Y muchas empresas declaran pérdida. Exacto. Pero al año siguiente amplían la empresa. Claro. Entonces, como usted perdió, ahora la empresa Exacto. es más grande. Y él decía, ¿por qué no eliminar el impuesto sobre la renta y colocar un 3% a la facturación? Exacto. Sí, a todo. En Estados Unidos, un impuesto a las 3%. ventas. Impuesto a las ventas. Sí. Y no hay impuesto sobre la renta. Así Así no tiene que estar verificando impuestos internos, que cuáles fueron los beneficios, y revisando facturas, revisando la contabilidad. Sí. Rompe la burocracia. De un 3% a las ventas. Y se cobraría más. Sin duda. Porque en lugar de tú cobrarlo a fin de año, lo cobra mensual. Así es. Ese 3%. Solo por poner un ejemplo. El tema tal vez de haber reducido el ITEVI, ampliar la base, pero reducirlo. Sí. El porcentaje. En lugar de 18 ya haber un 10%, un 8%, y ampliar la base. Entonces, fueron muchos factores que influyeron, pero sobre todo el diálogo. Fue algo como que se mandó al Congreso, se anunció, la gente comenzó a protestar, y por eso fue el fracaso. Pero todo el mundo está de acuerdo de que la presión tributaria es baja en República Dominicana y que se necesita una reforma fiscal. Todos los sectores están de acuerdo, incluyendo los partidos políticos, todos. Así es. Senador, sobre sus proyectos de ley hay dos temas que me gustaría en esta entrevista el país le escuchara. Primero, usted fue de los pocos congresistas que yo he escuchado en mi vida, se preocupó por darle algún seguimiento a la modificación constitucional del año 2010, que debía traer consigo una ampliación de unos derechos que incluían la creación, no solo de la figura simbólica que está en la Constitución, sino de los reglamentos de referéndum y plebiscito. ¿En qué está eso y por qué como que más nadie jamás le volvió a importar? Y segundo, usted tiene un proyecto sobre la ley de discapacidad. En estos momentos estamos apoyando a algunos amigos interesados en el tema del CONADIS, que es una institución que incluso su ley fundacional le da como institución unas grandes prerrogativas y que aquí apenas se usan, sobre todo para el tema de las ayudas internacionales y los aportes no reembolsables que conoce muy bien Susana, pero apenas se le da uso. La ley de discapacidad y el tema de darle un reglamento, un soporte legal a la posible herramienta de referéndum y plebiscito, tanto vinculante como no vinculante. Okay. Mire, la ley de discapacidad fue una propuesta que hicimos en el año 2013 y se aprobó, la ley 5-13. Esa ley estableció muchos aspectos que tienen que ver con un impacto altamente positivo para la persona discapacitada.
Por ejemplo, estableció la construcción de un centro de atención integral a la discapacidad en cada provincia y en cada circunscripción electoral. De modo que deberían construirse 44. Aquí hay uno en la avenida Luperón, un CAI en la avenida Luperón, hay otro en Santo Domingo Este, hay uno en Santiago, hay uno a la entrada de San Juan. Y debo decir que esos centros desbordan la capacidad que tienen, la cantidad de gente que va. Incluso hay lista de espera. Por tanto, se hace necesario que esos centros de atención integral a la discapacidad, que tengo entendido se pasó al Ministerio de Educación, se construyan, se establezcan. Sin embargo, se sigan haciendo escuelas sin rampa. Sí. Y nuevas instituciones hacen sus sedes físicas. Sí. Que si el que se tira por ahí. Nunca se pensó que el modelo de autobuses de transporte masivo debe tener unas condiciones hasta para que una señora mayor pueda subir un escalón, que a veces tú eres joven y tienes que brincar el aéreo de Jordan para subir. Sí. Todo eso, José Luis, lo contempla la ley. Bueno, pues 5-13. Y le quiero anunciar que en el día de hoy vamos a someter otra modificación a la ley 5-13, mucho más amplia, para que beneficie aún más a la persona discapacitada. Me voy a reunir con la gente del CONADIS para que se la voy a enviar para que la vean y ver qué opinan respecto a esa nueva propuesta. Y naturalmente se va a debatir ampliamente en el Congreso, en la comisión de estudio del Congreso. Pero hay una modificación a la ley de discapacidad. Se estableció que un porcentaje de la vivienda que construyera el Estado fueran para personas con discapacidad, que un porcentaje de los empleos fueran para personas con discapacidad y que se incluyeran a los discapacitados en el Seguro Nacional de Salud, que se ha hecho, se ha implementado ampliamente ya. Pero se necesita aún más para ese sector tan vulnerable y por eso una modificación a la ley 5-13, que ya la vamos a presentar en el día de hoy. Con relación a lo que usted me planteaba, nosotros sometimos un proyecto que se llama Código de Democracia Directa, que son 11 mecanismos de democracia directa que establece la Constitución de la República y que tocan 7 artículos de la Constitución. Ahí está el referéndum constitucional aprobatorio, ahí está el plebiscito nacional, ahí está una ley de vistas públicas, ahí está una ley de veeduría ciudadana, con frecuencia colocamos veedores y en las instituciones públicas, una ley de veeduría ciudadana, una ley de comisión de autoridad social, una ley de derecho de petición, etcétera. 11 mecanismos de participación democrática que incluye también la iniciativa legislativa popular. Es decir, son 11 mecanismos que hay ahí en ese Código de Democracia Directa. Como que el resto de sus compañeros, eso como que no. Bueno, está en la Comisión de Justicia, es una pena, incluso. Incluso hay profesores de Derecho Constitucional que me dicen que usan la ley en sus cátedras en las universidades o la propuesta de ley, valorando esa iniciativa y que el Tribunal Constitucional ha requerido, ha insistido en que el Congreso debe aprobar esas leyes porque estamos cayendo en lo que se conoce como omisión legislativa y eso no es bueno para... El caso de La Vega es un ejemplo. Así es. Susana, tenemos un trabajo fuerte por hacer. Tenemos que convencer al senador de que, por ejemplo, las provincias de más producción agrícola del país, donde se produce el arroz de este país, son mineras, que los alevines, de donde sale la mayoría de los peces de la piscicultura, se crían en una presa que está más abajo de una mina y que se puede hacer en San Juan. Que los niveles de contaminación en los ríos son menores en esos lugares, que la remediación, que la cuenca de sus ríos está totalmente degradada. Pero mire, ya nos vamos, pero yo necesito que usted nos diga por qué usted no le ha dado a Leonel Fernández el nombre de su peluquera, porque yo siempre lo veo a usted bien puesto. Y a Leonel con ese afro de un estilo totalmente. Es un estilo. La textura del pelo no es como diferente. La textura del ¿Tú crees? de la son malitos, lo que pasa es que él no es Eso puede ser una estrategia. Ahora, nadie le gana a Zorrilla. No, pero puede ser una estrategia de Leonel para el momento en el que pase la antorcha sea más simbólico. Lo que pasa es que porque Leonel vive de peluñado. Que Leonel es moño malo y Félix tiene los moños buenos. Errores, no lo voy a permitir. No existe el moño malo. Rebelde.
Rebelde, ¿verdad? No. Ella es rebelde. Yo no diría que es malo. Es lo que es rebelde. Es lo mismo tú peinaste con la mano que metiste un peine. Por lo tanto, un peine de rebeldía capilar. Por cierto, mira, ese señor tiene rebeldía capilar. Ya Fernando no tiene que ver con eso. Mira, no, don Félix no se tiñe. Don Félix Bautista. Es Sara. La única que sabe esa combinación es Sara. Jamás, don Félix es como mi amigo Héctor J. Cruz, que no se dice que desde que le salgan canas él se va a teñir. Nunca le ha salido. No, nunca le ha salido. La gente. Al senador tampoco. Sí, yo veo que las mujeres van toda la semana al salón. Y cada cierto tiempo se dan su tinte. Claro. Bueno, pues igualdad de género. ¿Verdad que sí? La igualdad de género. Lleven a Lionel. Toma Hernández, que cuando llovía salía huyendo. ¿Qué número es entonces? Mira, Fernando, eso te lo vamos a informar ahora. Eso era negro eterno. Mire, vamos a darle al tema de los referéndums. Y lo vamos a estrenar con un referéndum no vinculante de las 3 causales para que se encienda este país. Eso es. Bacano, Yo así estoy mismo. totalmente de acuerdo. Que el pueblo decide. Mire, así mismo. Qué bien. Que el pueblo decide. Recuerde que esa fue una propuesta de su colega. No, eso es suyo. Eso es suyo. Uno no vinculante de eso. Consulta popular. Voy Bien. a permanecer, senador, pendiente de las modificaciones que usted va a someter a la ley de migración de la República Dominicana. Se la voy a mandar. Se la voy a mandar. Ahí está. Ahí tiene Bueno. él. Y además tendrá en los próximos días una consulta de Domingo Contreras de saber si estará entre los dirigentes de la Fuerza del Pueblo que apoyará su movimiento. Nos vamos, muchachones. Nos vamos. Felipe, nos vamos ya. ¿Apoya Domingo? Sí, señor. Agradecemos al senador Félix Bautista. Nos vemos pronto allá en Juan de Herrera. El primo. El primo Félix Bautista. Nos vemos ya en Sabana Alta pronto, si Dios lo permite. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Gracias, muchas gracias a todos. Seguimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.